Bienvenidos, estimados alumnos. Como una continuación de esta serie de videos de apoyo para el curso de balance de energía, hoy vamos a hablar acerca del cálculo del delta H para procesos en donde hay cambios de fase. Y primero hablaremos acerca de cómo obtener este delta H. Recordemos la curva de calentamiento de una sustancia pura cualquiera, comenzando con una temperatura T1. Si comenzamos a calentar esa sustancia, observaremos un cambio de temperatura. En este caso, hasta al llegar a T2, ya no se ve cambio de temperatura, aunque seguimos calentando, seguimos añadiendo calor. Y esto se debe a que a esa temperatura ocurre un cambio de fase. Por ejemplo, si el estado 1 corresponde a líquido, entonces el cambio de fase que observamos aquí es la ebullición, y T2 será la temperatura de ebullición. Llegará el momento en donde todo el líquido se habrá convertido en vapor, y a partir de ahí sí notaremos un calentamiento al añadir calor. Esto se debe a que el vapor se está calentando. Decimos entonces que la cantidad de calor que corresponden a la etapa 1 y 3 son calores sensibles, es decir, el calor añadido se refleja en un incremento de temperatura, en tanto que el calor añadido en la etapa 2 se conoce como calor latente. Ahí no hay incremento de temperatura, sino un cambio de fase. Ahora bien, como la entalpía es una propiedad de estado, no importa la trayectoria seguida, sino el estado inicial y final. Por lo tanto, podremos calcular el delta H de todo el proceso como la suma de los cambios de entalpía de cada una de esas tres etapas. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular cada una de esas tres entalpías? Para la etapa de calor sensible, vamos a calcular esa entalpía como la integral desde la temperatura inicial hasta la temperatura final del Cp, que hay que recordar, en general es función de la temperatura por dt. Esta es la entalpía 1. La entalpía 2 corresponde al calor latente, entonces requerimos la entalpía del cambio de fase. En este ejemplo sería el cambio de entalpía correspondiente a la vaporización, o el delta H de vaporización, o calor latente de vaporización. Y finalmente, la entalpía de la etapa 3, que es calor sensible, se calcula nuevamente como una integral desde la temperatura inicial, que es la temperatura de ebullición, hasta la temperatura final del Cp, que es función de la temperatura, dt. ¿Qué diferencia hay entre el delta H de la etapa 1 y el de la etapa 3? Que el Cp de la etapa 1 en nuestro ejemplo es de un líquido, y el de la etapa 3 será el Cp de un gas. Ahora veremos esto con un ejemplo numérico. Supongamos que queremos calentar agua líquida a 30 grados centígrados hasta agua vapor a 150 grados centígrados, y nos interesa calcular el delta H de este proceso. Podemos ayudarnos si lo escribimos como una serie de reacciones o una serie de cambios. De agua líquida a 30, en una primera etapa vamos a calentar hasta 100. A 100 grados centígrados, agua líquida. En una segunda etapa, esa agua líquida a 100 grados centígrados pasará a agua vapor a 100 grados centígrados. Recordar que a la temperatura de ebullición normal, la temperatura se mantiene constante durante el cambio de fase. Y después, de 100 grados centígrados y agua vapor, vamos a pasar a agua vapor a 150 grados. Son tres etapas, por lo tanto necesitamos tres cálculos de entalpía para obtener la entalpía total del proceso, como la suma de las entalpías de cada uno de esas tres etapas. En el primer caso, tenemos el cálculo de la entalpía desde 30 a 100 de la integral del Cp, función de t, dt. Para la segunda etapa, el delta H será igual a la entalpía de vaporización, y en la tercera etapa, el delta H será igual a la integral desde 100 hasta 150 del Cp del agua gaseosa dt. De tal manera que tenemos una primera etapa como calor sensible, luego calor latente y finalmente calor sensible. Continuamos con el ejemplo numérico, y ahora hemos sustituido en las expresiones de las integrales
las funciones CP en términos del tiempo tomadas del apéndice B de su libro de texto en la tabla B2. Primero, el CP del agua líquida, que se puede tomar constante en el intervalo de temperaturas de 0 a 100. Vamos a integrar de 30 a 100 grados centígrados y tenemos el cambio de entalpía que acompaña al calentamiento del líquido, desde la temperatura inicial hasta la temperatura de ebullición. Después, la etapa 2 corresponde al cambio de fase, entonces el delta H es igual a el calor latente de vaporización, tomado de la tabla B1 de su libro de texto. Finalmente, para la etapa 3, el delta H se calcula como la integral de 100, que es la temperatura de ebullición, a 150, que es la temperatura final del proceso, de el CP en función de la temperatura. En este caso es un polinomio y nos da 1.72 kJ por mol. Para obtener el delta H del proceso global, sumamos estos tres resultados y obtenemos 47.66 kJ por cada mol. Y como podemos ver, en un proceso con cambio de fase, tiene mayor peso la entalpía del cambio de fase que los calores sensibles. Con eso terminamos este video, esperando que sea de su utilidad para comprender mejor el tema de cambio de entalpía en procesos con cambio de fase.